Hola, buenos días con todos. ¿Cómo están? Espero que Fidel, todo bien. Excelente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por su participación, en especial, obviamente, a los panelistas. Ahora los vamos a presentar. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que se han conectado a este segundo webinar de Exacta. Eh, algunas notas para tener en cuenta. La sesión se está grabando, posteriormente la colgaremos, la compartiremos en nuestras redes sociales y en nuestra web, exactaresearch.com. Sí, otro de los temas que hay que considerar, por favor, es que por el chat van a poder hacer preguntas. Las preguntas las vamos a compilar y hacia el final de la presentación de la conversación que tengamos con los panelistas, vamos a hacer las preguntas correspondientes. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, déjenme hacer una breve presentación de los panelistas. La verdad que tenemos por segunda vez en nuestro webinar un panel de lujo y estamos súper contentos con eso. En primer lugar, déjenme presentarle a la chica del panel, a Lenka Mispulín. Ella es gerente de medios LATAM en Kimberly Clark. Lenka tiene una experiencia de más de 15 años en las áreas de comunicaciones, marketing, ha trabajado en agencias de publicidad, lideró el área de medios, experiencias y conexión en Coca-Cola para diversos países en la región. Ya lo mencionamos, actualmente es gerente de medios para Latinoamérica de Kimberly Clark. Ella es licenciada en comunicaciones con una maestría en marketing de doble grado internacional, tanto para Perú como España. Y en el 2019 recibe el premio de Women Marketeer en la categoría de medios en Perú. Muchas gracias, Lenka, por acompañarnos. Gracias, Fidel, gracias a todos. Mucho gusto. Por otro lado, tenemos a Fabián Gutiérrez Aulestia. Fabián es Head of Growth and Product en Havas, ¿sí? Tanto para México como LATAM. Fabián es publicista con especialización en investigación de mercado, conocimiento en planificación, estrategias de comunicación y además una larga experiencia liderando procesos de crecimiento, de cambio, liderando equipos en distintas agencias de medios. ¿Sí? Gracias, Fabián, por acompañarnos también. Bienvenido. a ti, Fidel, y a Sacta por la invitación. Gracias. Nuestro siguiente panelista, Patricio Hernández. Patricio es un profesional con más de 35 años de experiencia en la industria de la televisión. Trabajó como gerente general y gerente creativo en empresas de reconocimiento internacional como TVN, Televisión Nacional de Chile, CNN Chile, Canal 13 y además fue el CEO fundador de Megamidia, el holding de comunicaciones más grande de Chile durante 10 años. Y actualmente es el CEO para Latina Televisión, como todos sabemos, uno de los principales canales de televisión en Perú. Gracias, Patricio, por acompañarnos en este segundo webinar. Con mucho gusto participo y encantado de colaborar e intercambiar ideas. Una oportunidad muy buena. Ese es el objetivo, precisamente ese es el objetivo. Y nuestro cuarto panelista es Leónidas Gómez. Leónidas es Head of Strategy para Natura &Co Latinoamérica. Esto involucra marcas como Natura, The Body Shop y Avon. Sí, es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en diversas áreas de negocio, marketing intelligence, marketing analytics, strategic management. Ha ocupado cargos en compañías de grupos de medios como Aegis y WPP y hoy por hoy está desempeñando algunas posiciones, ha desempeñado algunas posiciones ejecutivas en Natura. Actualmente se desempeña como director de estrategia para Natura &Co América Latina, que como ya dijimos, reúne todas esas marcas que mencionamos. Su responsabilidad
está orientada hacia el planeamiento estratégico y la transformación digital del modelo de negocio. Leónidas es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Finanzas con especialización en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Leónidas, muchas gracias también por tu participación en este segundo webinar de Exacta. Gracias, Fidel. Un placer estar aquí con todos ustedes. Es mi webinar y también bien positivo, expectante ahí para tener unas charlas hoy y intercambiar algunas ideas. Excelente, excelente, bienvenido. Y bueno, finalmente les voy a presentar a nuestro moderador, ya como en el primer webinar, modera Elías Selman Carranza. Elías Selman es nuestro presidente de directorio para Exacta Internacional, tiene 30 años de experiencia en estos estudios de medición de audiencias. Él es economista, máster en estadística, matemáticas, profesor de econometría y estadística en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y fundador de América Economía. Buen día, Elías. ¿Cómo estás? Estás en mute. Ok, ahora que me escuchan. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a este segundo webinar de Exacta Media Research. Bien, yo quiero hacer un poco o hablar un poco del contexto en el cual se inscribe la televisión hoy día para pasar un poco a la segunda etapa, que son las preguntas y respuestas. La idea mía es que este foro sea interactivo, es decir, yo creo que la riqueza de este tipo de eventos es que ustedes puedan discutir, y mientras menos aparezca yo, el foro será mejor y será más productivo. Voy a dar un poco el contexto. Yo creo que con la irrupción de los medios digitales, la televisión fue impactada en su origen. Y, por qué no decirlo, los medios escritos fueron impactados brutalmente. Hubo una gran ola de quiebras de periódicos, de revistas, las cuales han desaparecido. Yo soy una víctima como fundador de América Economía también de esta situación. Sin embargo, es preciso destacar que hay un cambio de época, al menos en el mundo desarrollado. Yo vengo llegando, o sea, hace 3 semanas estuve en una conferencia que organiza y que conglomera a los canales de América Latina. Y por otro lado, participan los canales de Estados Unidos. Hubo mucha gente, y esto es lo más interesante de este foro, por ejemplo, la presencia de Radha Subramanian, la presidenta del grupo de research de todo CBS. CBS es la cadena con mayor rating en Estados Unidos por los últimos 50 años, y ella nos plantea que la televisión está más viva que nunca. De hecho, CBS ha comprado canales en Sudamérica, como por ejemplo Telefe y ahora Chilevisión en Chile, y sus planes son seguir expandiendo la televisión. Ahora, el fenómeno que da cuenta un poco del estatus de la televisión en Estados Unidos es que la publicidad que hacen los medios digitales, es decir, Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon Prime, Netflix, etcétera, hoy día alcanza 12.000 millones de dólares en un total de inversión publicitaria anual de 68.000 millones de dólares que analiza la televisión, sea la televisión paga o la televisión abierta, sea que esté
enchufada o no enchufada, o sea, streaming, pero lo que sale por el aparato de televisión. Entonces, hay una vuelta atrás. O sea, los anunciantes están cada vez más invirtiendo en televisión. No obstante, yo creo que en América Latina no estamos en ese ciclo porque América Latina tiene sus particularidades, digamos. ¿Ah? Y aquí la televisión ha sido suprema, la reina de los medios, con más del 50% de participación en la torta publicitaria total. En particular la televisión broadcasting, digamos. Ahora, no obstante lo anterior, a mí me interesa armar un debate sobre esto, porque todavía en América Latina hay gente, y mucha gente, que cree que la televisión está muriendo. Entonces yo quiero preguntarle a todos, y voy a partir por Lenka, si ellos comparten que la televisión está muriendo y también cómo impacta la llegada de los medios digitales, cómo se combina con la televisión o definitivamente creemos en la televisión 100% o en la combinación de los diferentes medios. Por favor, Lenka. Y los demás les voy a hacer la misma pregunta, así que escuchen a Lenka y me interesa mucho la polémica. ¿Ah? Alguien que tenga otra cosa que decir, que conteste primero a continuación. Yo no voy a generar ni voy a determinar quién va a ser el que hable, pero me encantaría que alguien que no opina lo mismo que Lenka. Adelante, Lenka, por favor. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Me encantaría también oír diferentes puntos de vista con respecto a esta primera pregunta con la que damos pie, creo, a este panel de discusión. La televisión no está muerta, está más viva que nunca. O sea, yo coincido mucho con justo la referencia que hiciste de hace unas semanas que se tuvo este encuentro. La televisión está en proceso de transformación, como lo está la sociedad, como está la persona, como lo están diferentes medios de comunicación. Yo creo que ese proceso de transformación, el que está en la televisión, está permitiendo ni siquiera que la podamos llamar de moribunda, al contrario, debemos reconocer el esfuerzo que está haciendo justamente para digitalizarse, para poder apostar por contenidos que ahora la sociedad requiere con mayor ahínco, ¿no? Para poder ver cómo complementa también a su propuesta de televisión tradicional, cómo complementa una propuesta de experiencia más hacia algunos servicios de streaming, ¿no? Como parte de su digitalización. Entonces, ese constante cambio y esa evolución que está buscando definitivamente me lleva a pensar y a decir que muerta no está, ni moribunda, al contrario, está más vivita que todos juntos. Bueno, muchas gracias, Lenka. Yo quisiera conocer ahora, si alguien tiene otro punto de vista, me dice, pero quisiera conocer el punto de vista del mundo de las agencias de medios. Fabián, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo sientes tú? Porque tú tienes una clientela diversa, de diferentes productos, diferentes categorías de productos, etcétera. Pues, un poco en contravía de lo que piensa Lenka, yo creo que como forma de consumo sí está muriendo. O sea, la forma tradicional en la que uno desplegaba unos canales o iba pasando unos canales y había una programación predeterminada para ver, esa forma de consumo, aunque si bien es la realidad para una parte muy grande de la población, porque tiene acceso a entretenimiento relativamente gratuito, más allá de pagar la energía o tener un televisor para verlo, esa forma de consumo sí podríamos decir que empieza a morir. Y en la medida en que haya más facilidad para acceder a Internet y haya más facilidad para acceder a las plataformas de streaming, esa forma de consumo cada vez siga desapareciendo, porque la gente va a querer elegir ver cuándo ver lo que quiere ver, salvo algunos eventos deportivos donde la emoción está verla vivo. Entonces, como forma de consumo tradicional en la que uno desplazaba canales, pienso que sí está muriendo. Pero como plataforma y como consumo de video y como entretenimiento, está supremamente viva. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la fortuna de vivir en grandes ciudades y solo basta salir un ratito a la calle y ver que la mayoría de las vallas, de los anunciantes que ves en las vallas son
estas grandes plataformas de streaming que están luchando por nuestra atención, ¿no? Uno ve ahí Amazon, ve a Netflix, ve a Disney, ve a Prime, todos buscando qué es lo que debes consumir cuando llegues a tu casa o cuando tengas un momento para conectarte a tu celular. Entonces, como lucha de atención y como esa necesidad de ganar esa parte de tu entretenimiento y obviamente como gran necesidad de captar audiencias que luego se puedan volver rentables en publicidad, está supremamente vivo. Como forma de consumo, donde la gente hacía esta actitud de me recuesto y espero qué es lo que me dan, en vez de estar de manera activa, buscando qué es lo que yo quiero ver, probablemente sí estén muriendo ya. Bueno, muchas gracias, Fabián. Y ahora le quiero pasar la posta a Patricio Hernández, que ha trabajado en la industria de la televisión por muchos años. A ver, ¿cuál es tu posición frente a esto? Bueno, me voy a permitir con mucho respeto disentir profundamente de Fabián. Básicamente bajo el argumento de que la televisión no está limitada a mantener esta única experiencia de consumo, recién tú lo planteaba Fabián, que es el consumo lineal, donde un programador decide qué programas colocar, en qué orden, finalmente en qué horario. Y lo que yo sí creo le da futuro a la televisión es que la televisión no tiene por qué limitarse a esa forma de consumo tradicional lineal. La televisión tiene que disfrutar de todas las ventajas que da el streaming. La televisión tiene que usufructuar de todas las ventajas que le da la transmisión digital en materia de métrica e impacto del poder de sus contenidos y publicitarios. Y por lo tanto, darnos por muerto o por desaparecido, creo que es un poco, te diría, apresurado en el sentido de que, y el ejemplo lo han dado muchos operadores de televisión tradicional en el mundo, es que no se han quedado limitados a su única experiencia. Hoy día tenemos miles de consumidores a través de la web y por lo tanto la televisión es web. Hoy día tenemos millones de consumos a través de las plataformas digitales o OTT, por lo tanto la televisión es OTT y la televisión va a ser cualquier forma o mecanismo tecnológico para transmitir o consumir contenido, particularmente el consumo a la carta on demand. Por lo tanto, creo que le queda larga vida a la televisión y yo creo que la televisión va a sobrevivir al propio streaming. Bueno, muchas gracias, Patricio. Mira, quisiera escuchar la opinión ahora sobre este mismo punto de Leonidas Gómez, Head of Strategy de Natura. Perfecto, Elías. Mi opinión, tal vez desde la perspectiva un poco del uso, ¿no?, que colocamos en este caso como anunciantes, como marca, hay un elemento fundamental que es cómo nos relacionamos con nuestros clientes y consumidores en un contexto más complejo. Eso es algo que para nosotros es una preocupación siempre y poder crear un tipo de vínculo más conectado. En ese sentido, los formatos tradicionales de la televisión que tal vez no posibilitaban eso, hoy posibilitan mucho más porque la capacidad de segmentar audiencias, por ejemplo, en una base como de Natura o con marcas diferentes, con públicos diferentes, targets bien diferentes, plantea hoy la posibilidad a partir de los contenidos, que fue el punto que Lenka mencionó y es crítico. Hoy cada vez más los contenidos es algo que va a diferenciar a las marcas, en este caso no solo a las grandes marcas, pero también otras que estamos. Y yo creo que en ese sentido la televisión va a tener un papel fundamental. En cuanto a los formatos, si es lineal o no lineal, o los consumos, que entiendo también ese punto se plantea, creo que ahí, como quedó claro acá, hay diferentes visiones, pero lo que no tengo duda que hay una transformación que viene ocurriendo hace un tiempo y que ganó mucha fuerza en el contexto de COVID. Ese es un elemento de disrupción en el ciclo
que impactó varios negocios. Por ejemplo, aceleró drásticamente la transformación digital que nosotros en Natura, nosotros avanzamos 3 años, por así decirlo, en un periodo muy corto de tiempo, y yo creo que hay algunos de esos efectos que los estamos comenzando a vivir, pero definitivamente, en mi opinión, no considero que esté muerto, pero sí que va a sufrir un proceso de transformación y disrupción bien radical y mucho más acelerado en algún momento del tiempo, que son procesos que ocurren rápidamente y no son lineales ni también son tan visibles. Las disrupciones ocurren y creo que probablemente después de los contextos podremos vivir algo de ese estilo, porque las personas están cambiando mucho sus hábitos, de cómo viven, de cómo trabajan, de cómo se conectan, de cómo se relacionan. El impacto que tuvimos en este experimento social no generado, obviamente con todos los problemas, claramente fue una crisis terrible, pero ha generado cambios en la sociedad y en los niveles de consumo que estamos aprendiendo todavía, y creo que tenemos que seguir eso atentos en eso. Ese es un poco tal vez lo que comparto de esta visión, un poco los desafíos que estamos viendo en cuanto a la televisión y a las formas de consumir contenidos y marcas, ¿no? que proveen parte de ese contenido también. A ver, bueno, te agradezco digamos, tu comentario, Leonidas. Mira, yo quiero entrar en otro tema que también, por supuesto, esto es un panel sobre el futuro de la televisión y el presente, de alguna manera. Tuve acceso a un estudio porque hay una empresa nueva en Estados Unidos que está midiendo atención. Es decir, y esta empresa tiene un panel de 15.000 hogares distribuidos en las principales ciudades de Estados Unidos, y a través del movimiento de ojos, porque es una camarita de televisión que está muy chiquitita y muy escondida, pero con la anuencia y con la aprobación del jefe de hogar de cada una de esas casas, y mide un poco la atención que genera el aparato de televisión, y también mide la atención que genera el aparato, las otras plataformas, los teléfonos móviles, los iPads o tabletas, el desktop, etcétera, etcétera. Y esta gente está comprobando que la atención que da el aparato de televisión es por lejos, es varias veces, 5 veces, si no me equivoco, el promedio de lo que es Facebook y de lo que es Instagram, incluso todo lo que es el móvil, se acaba la atención a los 3 segundos. En cambio, lo que es televisión se agota en 15 o 20 segundos. Y de todas esas plataformas digitales, YouTube es la que tiene la mitad de televisión, la mitad de televisión, de manera tal que entonces mi pregunta va, y se la voy a hacer a la persona el señor de Havas, que es Fabián Gutiérrez. De tu punto de vista, considerando lo que yo acabo de decir, ¿tú crees que lo que hoy día está pasando en América Latina, en la distribución entre Instagram, o sea, todo lo que es el mundo digital versus televisión, es correcta? ¿Refleja esta realidad de tantas veces se pone más atención en la televisión, o está cegada para algún lado? Por favor. No, en efecto es una pelea bastante fuerte, porque precisamente lo que quieren es una mejor experiencia de consumo. Cuando se da en una pantalla grande como la de la tele, en efecto hay mejor atención. Y como métrica que pues es previamente al consumo y a la compra, la atención sí es una métrica más exigente y de mejor calidad. La realidad es que pues nuestra cotidianidad sucede mucho en dispositivos, ¿no? Sucede mucho en estos dispositivos. Con lo cual, pues, no estar aquí presente, pues puede ser un error. Lo que pasa es que la calidad que se da de consumo acá, o sea, tratar de ver una serie aquí es algo que de pronto uno puede hacer
en espacios más pequeños, tal vez en algún desplazamiento o algo, pero la calidad de experiencia de consumo que se da en estos dispositivos no da para formatos de consumo largos. Si quieres ver algo y te quieres de verdad compenetrar con eso, pues tienes que vivirlo en una pantalla mucho más grande. Por eso el cine, por ejemplo, es insuperable como experiencia de consumo cuando se trata de formatos largos. Entonces, podría parecer una distribución no muy justa cuando se trata de atención. Lo que pasa es que tampoco podemos ser lejanos a no estar presentes en donde está la cotidianidad de las personas, y la cotidianidad cada vez de mucha más gente vive precisamente en los dispositivos móviles. No, pero, o sea, en definitiva, lo que entiendo de tu respuesta es que sí parece que está injusto hacia la televisión y sobredimensionado hacia los dispositivos móviles, pero tu argumento sería que la gente tiene dispositivos móviles y los usa, todos pasamos el día con el teléfono. Entonces, yo te quiero preguntar o contrapreguntar, digamos, para la construcción de marca, ¿qué tan eficiente es Instagram o todas las cosas, los medios digitales que salen por el teléfono o la tableta? No, requiere de mucha constancia, requiere de una presencia muy constante. La capacidad que tienes de relatar una historia de marca en un dispositivo grande como la tele es mucho mejor que la capacidad que tienes de contar una historia en un dispositivo más pequeño. Entonces, como experiencia de consumo, de nuevo, sí definitivamente hay mejor atención en un dispositivo mucho más grande que en uno pequeño. Lo que yo digo es, eso no quiere decir que esté satanizando, que diga, no, esto no sirve. Por supuesto que sirve, porque aquí se construye la cotidianidad. Mientras que acá te das cuenta constantemente de qué cosas están en un dispositivo más grande o en una experiencia de consumo que te permita hacer más largo precisamente ese consumo, está la posibilidad de contar mejor esas historias, de relatarlo mejor. Ahora, una pregunta para Lenka. ¿Cómo ha variado la distribución de ustedes, digamos, en Kimberly-Clark, hacia digital versus televisión en el último tiempo? ¿Tú crees que, considerando lo que tú acabas de decir, que la televisión no está más muerta, no está no solo muerta, sino más viva que nunca, eso está ocurriendo en Kimberly-Clark? Mira, te cuento que ¿Se expresa en números? Perdón, ¿ah? Quiero ser muy eh, concreto. mira, yo te puedo decir, o sea, mi Media Mix está más inclinado todavía a tener mayor inversión en medios tradicionales, que está principalmente apalancado por la televisión. Esa es la Ya, realidad. ya, No ok. estamos hablando de un 90-10, ¿no? Ni 80-20, estamos No, hablando de algo muy cercano. Estamos hablando de un 60-40 en general, overall, pero si es que de ahí vemos y entramos quizá por algunas categorías donde de repente necesito yo, por otro tipo de consideración, necesito meterle un poquito más de puncha digital, eso puede llegar a un 50-50, pero no pasa todavía dentro de Kimberly-Clark que estemos, que el digital esté por encima todavía de nuestros medios tradicionales, ¿no? De hecho, vamos a hablar pre-pandemia, ¿no? Años antes de COVID, empezamos a explorar justamente tomando como referencia lo que venía pasando quizá en un Estados Unidos en ese momento o en una recomendación de Global, el poder migrar un poco más hacia apostar por digital justamente para acompañar nuestros objetivos de construcción de marca. Estábamos en pleno boom pues de Meta, con todo lo que nos traía, las posibilidades de segmentación, esas cosas que nos vinieron a enamorar y decir, oye, vamos a meterle un poco más de foco a la parte digital. Pero veíamos que nos empezamos a dar cuenta de que igual necesitábamos seguir construyendo marca con nuestros medios tradicionales, y cambió la visión y cambió la estrategia en ese momento, y no fue por una coyuntura COVID, eso aceleró todavía apostar más por digital, pero no nos olvidamos de la televisión. Y yo creo que también un claro ejemplo durante el periodo de pandemia es, si tú partes y tu pensamiento parte de qué necesita tu consumidor o qué necesita la persona, la comunidad, la sociedad en ese momento, y tú cómo puedes ayudar a darle lo que necesita, vimos que en pandemia el consumo de la televisión se disparó, ¿no?
Obviamente otras industrias vieron impactadas, pero la gente quería entretenimiento, se quería olvidar del tema de COVID, la gente quería información, no sabía qué iba a ser, vacuna, no vacuna. Entonces te manda, la persona, la sociedad te manda a, 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 a potenciar más el rol de cada medio dentro de tu plan de comunicación, ¿no? En este caso el rol era informar, era entretener de la televisión. Entonces teníamos que ver como marca, con un contenido ad hoc para la situación, cómo acompañábamos eso, ¿no? Si estabas en una situación donde tenías menos plata porque, no sé, te quedaste sin empleo, no podíamos ir a venderle un pañal, mira, el nuevo pañal llegó, tal, ¿no? Porque tu cabeza estaba en otro momento. Teníamos que acompañar un poco la coyuntura, y yo creo que también ahí me lleva a hablar del rol de la televisión, hablar del contenido como rey que todavía sigue siendo, o sea, para mí es el contenido larga vida al rey, o a la reina, pero es eso, sigue siendo todavía y ese rol, más un acompañamiento de contenido relevante, y teniendo y partiendo ese pensamiento con pensar cómo estoy más cerca del consumidor, que finalmente va a decantar en venta, en share, en todo lo que quieras, es por el que tienen que partir todas las estrategias. Bueno, muchas gracias. Y ahora, Fabián, en Natura, ¿cómo ha sido la evolución del proceso televisión versus digital? ¿Se refleja esto que estamos concluyendo acá, que la televisión sigue viva, etcétera, etcétera? ¿O ustedes han trasladado cada vez más presupuesto a digital? ¿Qué está pasando? Leónidas, pero Perdón, por Leonidas, disculpa. Eh, no, creo que en línea de lo que Lenka estaba comentando, definitivamente cuando los tiempos hasta que yo llegué en algún momento a trabajar junto con Fidel y trabajamos en grupos de medios, estamos acostumbrados a mix de 90-10, 95-5, claramente hoy no son los escenarios para ninguno de los anunciantes en general, obviamente que eso después varía dependiendo de las categorías y de las audiencias, pero en general como Lenka mencionaba, un mix mucho más equilibrado, ahí dependerá de las marcas y dependerá de algunos segmentos específicos que pueden tener un crecimiento más. Es real también que, por ejemplo, ahí particularmente en la industria de cosméticos donde nosotros trabajamos, se ve un movimiento de las indie brands o marcas menores que se han apalancado mucho digamos, en medios más digitales, usando redes sociales, Instagram, TikTok y otros, para una primera fase de crecimiento, ¿sí? Porque cuando, digamos, tal vez no tienes un presupuesto considerable o no tienes más, entonces se han utilizado. Pero llega un nivel de la escala donde la complementariedad, donde la incorporación, digamos, de otros canales de comunicación son vitales. Entonces, creo que da una irrupción, digamos, de corto plazo, ayuda tal vez para colocar en juego pequeñas marcas que tal vez en un contexto anterior, que ese que mencionaba cuando nosotros por ahí iniciamos allá atrás, estoy hablando más de 15 años atrás, era muy difícil para una marca chica entrar en juego. Hoy es mucho más fácil. Y hoy, básicamente, con redes sociales, una marca consigue rápidamente comenzar a hacer algo de posicionarse en un primer paso. Mantenerse en el tiempo, construir un nivel de conexión, generar contenido, implica una serie de otros elementos, y ahí yo creo que eso después hace un poco más la diferencia de aquellas marcas que se consiguen mantener en el tiempo, de, digamos, ni todas las que llegan rápidamente se mantienen. Entonces, lo que da constancia justamente es poder tener una estrategia de marca consistente, contenido, posicionamiento, diferenciación, y no seguir lo que todos están haciendo, que digamos a veces eso genera un ruido en corto plazo, pero en medio a largo plazo no. Entonces intentamos mantener ese equilibrio, claramente se ha ido afectando el mix, pero también la televisión se ha ido renovando y ha colocado nuevas opciones que un tiempo atrás no existían, entonces creo que es un movimiento natural más equilibrado, y es un poco en línea también como lo que comentaba Lenka, más o menos lo que ha ocurrido. Y sí, un comentario adicional, no hay ninguna de las marcas acá representando, pero marcas que han ido 100% para el digital se están volviendo, muchas de ellas.
que han acelerado mucho más la agenda, invertido totalmente en promesas de ROI o en promesas de cuantificación, y eso no necesariamente se cumplió y están volviendo marcha atrás en algunos equilibrios. Entonces eso sí he observado también, lo comento como para colocar más un punto acá en nuestra charla. Gracias, Leonidas. A ver, Patricio, tú eres el único representante de la tele, digamos, acá en este grupo. Yo quiero preguntarte cómo es la manera óptima, porque te escuché decir eso en tu primera intervención, de hacer la mezcla entre televisión tradicional con contenidos, digamos, atractivos, y de alguna manera mezclar con las otras plataformas como el video on demand, cómo se hace esa mezcla y qué resultados, porque yo vi que tú lo hiciste en Chile con buenos resultados y ahora estás intentando lo mismo. Entonces, cuéntanos un poco para que todos escuchen acá esa experiencia, por favor. Está muteado, ¿eh? Lo primero es prender el micrófono, sí, lo primero. No, lo que te decía era que el primer concepto, que es muy importante, voy a tratar de ser breve, es que nosotros ya dejamos de sentirnos televisión. Es un cambio cultural, mental, dentro de estos grandes edificios que dieron origen a la televisión abierta. Entonces, primero nos definimos en Mega Media como una casa de contenido. Los que nos quisieron decir que somos televisión tradicional, nosotros nos rebelamos contra eso y decimos, somos una casa de contenidos multiplataforma que ocupa todos los mecanismos, todas las herramientas para distribuir contenido. Y al mismo tiempo, no concebimos que nuestro ingreso es solo una ventana, la de la publicidad tradicional, sino que nosotros vamos a rescatar todas las formas de ingreso. La publicidad tradicional, la publicidad targetizada, el pago por suscripción como otro modelo de ingreso, la venta de licencia, y por lo tanto pasamos de una ventana de explotación a 7 ventanas de ingreso. Y cuando nos dicen, miren, ustedes son televisión tradicional y no tienen la métrica adecuada para medir y dimensionar bien el ROI, el impacto en la capacidad de movilizar inventario, bueno, decimos, mira, por ahora, porque en el futuro, y yo creo que es interesante esta provocación, si hoy día la televisión abierta se distribuyera 100% por vía streaming, la verdad es que tendríamos incluso más poder, porque podemos vender simultáneamente gran alcance y simultáneamente gran segmentación. Entonces, es un tema de tiempo, y la velocidad del recambio en la forma de transmisión va a hacer que desaparezcan todas las antenas de los cerros para transmitir televisión abierta de manera lineal, e incluso creo que escuché ayer que la transmisión lineal vía aire también va a tener bidireccionalidad. Entonces, es un tema de tiempo. En el momento en que lleguemos a 100% de bidireccionalidad, bueno, vamos a estar en el mejor de los mundos. El gran alcance de la televisión y al mismo tiempo la posibilidad de ofrecerle a los avisadores segmentación. O sea, las dos opciones por una misma vía. Y por eso, y en esto yo creo que la televisión sigue viva, no por misericordia de nadie, sino porque ha demostrado ser el gran acelerador de todos los negocios. Si tú quieres, y es lo que ha hecho CBS, si tú quieres empujar que Pluto tenga alguna posibilidad en Latinoamérica, ocupo Telefe y ocupo Chilevisión para acelerar ese negocio. Si yo quiero explotar el modelo de suscripción, lo acelero por esa vía. Si quiero tener más recaudación en digital o consumo digital, lo acelero a través del gran impacto de la televisión abierta. Entonces, yendo un poco y cierro la respuesta con un ejemplo de cómo lo hicimos de manera concreta en Mega Media, porque hasta el momento suena abstracto, pero decidimos, por ejemplo, hacer el contenido más multiplataforma de todo, que es telenovela. Construimos una gran fábrica de telenovelas, producimos 6 telenovelas al año, y esa telenovela tiene una primera ventana de explotación que es
por televisión abierta, donde se ve de manera gratuita, financiado por publicidad tradicional. Luego ocupamos un YouTube Membership para crear un grupo de seguidores fieles que estuvieron dispuestos a pagar $3 al mes por ver las telenovelas de Mega, ya sea al día siguiente, ya sea de manera anticipada viendo los preestrenos. Acto seguido, creamos una distribuidora internacional de contenido donde vendemos la lata, el guión de la telenovela, que es un método también tradicional de explotación. En la página web y en todo lo que yo llamo la feria libre digital, que es YouTube y las páginas web, bueno, ahí lo que hicimos fue hacer compactos donde el público ve no la telenovela completa, sino que ve un trozo de la telenovela. Y adicionalmente le vendimos a los cableros un canal que se llama Megaficción y que además nos pagan una cantidad anual por tener ese canal alimentado con nuestras telenovelas. Y cuando llegó el momento de que una de las plataformas quiso irrumpir en el mercado chileno y quiso tener producto de ficción en su plataforma, que obviamente es una plataforma pagada, ocupó las telenovelas de Mega para entrar al mercado, me refiero a HBO, y compró una telenovela que se llama Pobre Novio, y nosotros entonces le vendimos a la plataforma el preestreno y el postvisionado de ese producto. Entonces, cuando decimos vamos a ser o estamos empujando por ser una casa de contenido que explota de manera multiplataforma todas sus posibilidades, eso es a esta altura un hecho concreto que no solo ocurrió en Chile con Megamedia, sino que está ocurriendo con muchos operadores de televisión. Entonces cuando viene un auspiciador que nos dice quiero audiencia digital, te ofrezco audiencia digital, dime cuánto y en qué cantidad, y cuando quieres gran alcance, bueno, te lo ofrezco a través de la televisión. O sea, un modelo completamente flexible, adecuado, digamos, a la demanda de nuestros clientes. Muchas gracias, Patricio. Yo creo que esto es una buena lección para los otros, para la audiencia, sobre todo para la gente que está haciendo televisión hoy día. Ahora, quiero entrar en la materia que yo domino mejor, que es medición, porque creo que en este nuevo escenario, o como les gusta llamar hoy día esta palabra mágica que se llama ecosistema, naturalmente que las mediciones o la manera en que medimos tiene que ir cambiando. Entonces, yo voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, si alguien tiene un lápiz a la mano o algo donde anotar, porque voy a hacer una pregunta cerrada con alternativas. Y cada uno de ustedes me va a explicar. No pierdo mi oficio de encuestador, que fue por el que partí, digamos. ¿Ah? Y de verdad que esto permite, digamos, entender mejor, y yo quiero entender lo que ustedes desean en cuanto a innovaciones. Entonces, yo voy a leer las siguientes alternativas respecto a las innovaciones necesarias que deben aparecer en las mediciones de televisión y contenido en Latinoamérica. Sería alternativa 1, aumentar la cobertura de la muestra para representar más población y de esta manera vender costo por mil. Reflejar de alguna manera más población, hay más miles de personas mirando. Les recuerdo que hoy día, en la mayoría de los países de Latinoamérica, está entre el 40 y el 60% de representatividad de la población, no hay más. Y según las normas de medir del MRC, el Media Rating Council de los Estados Unidos, uno no puede proyectar a un universo que no ha sido muestreado. ¿Ok? Entonces, es la alternativa 1. La alternativa 2 es medir multiplataforma. O sea, que es medir todos los dispositivos del hogar donde se den contenidos de televisión. ¿Ah? Teléfonos, desktop, laptop, tabletas, etc. Medición de video on demand sería la tercera.
Y después sería multicast, que es algo que ustedes antes podían medir cuando nosotros medíamos con un modelo de People Meter que se llamaba Frame Grabber, y hoy día no podemos medir, pero sí lo podemos medir a través de watermarking, que significa marcando con un sello de agua la señal, cosa que podamos distinguir cuando 2 canales o 3 canales estén dando el mismo partido del mundial, podemos distinguir cuál es cuál, ¿ok? Y otras cosas que se le ocurran a ustedes que podemos innovar. Entonces vamos a partir desde Leonidas y así va a correr hasta Patricio. Y quiero polémica, por favor. No me voy a acordar de todas las opciones, Elías, pero te voy a comentar uno de los principales desafíos que tenemos en general en las mediciones de audiencias de alto nivel, no solo de televisión, pero también coloco, que ese no es el foco ahora de la discusión, pero que tiene que ver con hábitos de consumo. Por ejemplo, Panel Kantar, Nielsen, no ninguna marca, GFT, el que quieras. Hoy tenemos todas lecturas, lo mismo ocurre con los medios, fragmentadas. Entonces, independientemente del ecosistema o no, lo que es muy difícil hoy es poder entender cómo esos clientes o esas personas interactúan con nuestras marcas. Entonces, nosotros tenemos muchas visiones fragmentadas como si fueran diferentes personas, y hoy el principal desafío es tener mejores datos para poder identificar. Entonces, uno de los elementos estratégicos fundamentales que tenemos es la capacidad de identificar mejor a nuestros clientes, independientemente del modelo de negocio. Ahí cada uno tendrá sus propios desafíos, pero la capacidad de poder identificar a estos clientes para poder tener una mejor interacción con las audiencias, poder elegir mejor los contenidos que son más relevantes. Entonces, todas las herramientas que hoy se disponen en el mercado en general, sea para medición de audiencia, sea para medición de consumidores, o sea, relatorios, todavía tienen una visión muy antigua, en mi punto de vista, y han evoluido poco, o sea, por los diferentes motivos. Entonces, tener esa capacidad de poder ver de una forma más integrada cómo esas interacciones ocurren entre las diferentes combinaciones acá de medios o de medios de consumo es vital. Entonces, mi respuesta en eso, por ahí mi comentario es, definitivamente esa es un desafío para nosotros estratégicamente mayor que mejorar evolutivamente dentro de cada sistema, por ejemplo, como el caso que vos mencionabas de ampliar la muestra de televisión para tener una medida más precisa. Hoy es mucho más relevante para nosotros tener un mejor entendimiento sistémico de ese ecosistema, cómo interactúas, que las eficiencias en cada uno de los sistemas particulares, que yo veo que la agenda viene mucho en eso, pero son pocos los que realmente hoy consiguen ofrecer una visión más integrada. Esa es un poco mi visión y un poco los desafíos que hoy tenemos justamente para poder avanzar y tomar algunas decisiones estratégicas. Nos falta ese tipo de información, nos falta ese tipo de input, y todavía seguimos recibiendo cosas, en mi visión, de una generación pasada, en forma de hacer el planning muy obsoleta y que ya no atiende a las necesidades que hoy tienen nuestras marcas. Muchas gracias, Leonidas. Fabián. Oh, yo iba a decir que me encantaría que nos ayudaran a medir más multiplataformas, pero creo que tengo que coincidir mucho con Leonidas porque precisamente es uno de los desafíos más grandes en cuanto a la medición multimedia. Cada vez que sale una parcela, esa parcela quiere tener solamente el conocimiento de su entorno. Entonces, ahora que se empiezan a abrir a publicidad algunas plataformas de streaming que van a hacerlo en Latinoamérica, antes de abrir los datos lo que hacen es crear más parcelas. Entonces, un desafío grande para nosotros en las agencias es ver cómo logramos alguna unificación para poder darle a clientes como Leonidas o como Olenka precisamente una visión integral. ¿Qué pasa cuando haces una comunicación que está esperando recoger algún efecto de acuerdo a la manera en la que las personas interactúan con esas plataformas en función de un negocio específico? Entonces, siempre tiene uno piecitas de información y el reto es ver
¿qué encuentra uno como identificador único que le permita hacer una unión de cada uno de esos conjuntos que son tan independientes y que tienen como objetivo ese? Crear esta audiencia solo para mí y comercializarla como la única verdad única. Entonces, sí coincido mucho con él en que precisamente lo que más nos interesa ahorita en términos de medición es cómo llegar a esa unidad. Y esos esfuerzos que hagan en función de esa unidad, ya no solamente entre plataformas, sino multimedia, yo creo que los vamos a recompensar mucho. Porque en las agencias hacemos proxies, pero la mejor fuente puede venir precisamente de las empresas como ustedes. Muchas gracias, Fabián. Entonces, tú compartes con Leonidas que es lo que podríamos llamar, porque se llama así, y después al final yo voy a hacer un comentario sobre esto, es single source, que haya datos de fuente única para poder medirlos a todos con la misma vara. Gracias, Fabián. Entonces, pero después vendría el hecho de que multiplataforma para ti. Ok. Lenka. Bueno, yo creo que ya Leonidas y Fabián me dejaron sin respuesta porque coincido mucho en lo que ellos dicen, de todo tu pool de respuestas. Yo también iba por este pensamiento más de un cross-media audience, ¿no? De pensar justamente en una medición across plataformas, o sea, las empresas de consumo masivo, por ejemplo, en el caso de Kimberly, que apuestan mucho, gran parte de su inversión en la búsqueda del mayor alcance. De hecho, no funciona entrar a ver el detalle, eso es quizá una segunda instancia, sino es ver, ok, como Rich multiplataforma, ¿cuánto estamos recibiendo con esta inversión? Después empieza el reto de la granularidad de, ok, ¿cuánto me está aportando tal o cual plataforma, ¿no? Y cómo empiezas justamente a ver ese aporte de cada una de ellas. Pero si hablamos puntualmente también de la televisión a nivel medición, para mí es un cross media. O sea, yo creo que ahí deberíamos de ver que a través de una misma herramienta nosotros podamos tener la lectura de televisión tradicional y de televisión digital, ¿no? Ahora, y justamente apalancado en lo que decía un poco también Patricio, estamos hablando de un contenido puesto en una plataforma que se transmite tanto en la parte tradicional como en la parte digital. Entonces quiero saber a cuántas personas voy a llegar o cuánto impacto voy a tener yo con este pool de dos plataformas, ¿no? Entonces, desde el lado de la televisión va por ahí, pero sí, para mí es clave partir por el rich multiplataforma, por el aporte de todas mis plataformas, y dependiendo de la necesidad que yo tenga, ya puedo empezar a hacer zoom en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, palabras claves es lo que ha dicho Leonidas y Fabián: integración, unificación, todo como decía, al alcance de un solo clic poder tener esa información, ¿no? No descarto también el punto 1, que era sobre ampliar un poco la cobertura de la muestra, ¿no? De hecho, es algo que también las empresas un poquito vamos challengeando, o sea, venimos teniendo una lectura de hace muchos años, ya todo cambió, porque no tenemos una actualización, y eso parte de al menos llegar o asegurar al menos la mitad de nuestra población, ¿no? O sea, al menos dar un esfuerzo y subir unos 10 puntitos más, yo creo que ayudaría mucho a ser mucho más exactos, porque digital te plantea el reto de decirte, ok, listo, mira, conmigo te aseguro llegar a esto. Entonces, creo que el poder también ser un poquito más juiciosos en esa muestra y poder abarcar un poco más con las grandes inversiones que tenemos en televisión, creo que también ayudaría a los anunciantes como una mini evolución que acompañe también a esta medición multiplataforma, ¿no? Muchas gracias, Lenka. Finalmente, Patricio, ¿cuál es tu opinión como televisión, digamos? Sí, como televisión. A ver, yo creo que obviamente como televisión lo que aspiraría es que se mida el 100% del visionado. Como tú decías, por esta norma, hoy día tú solo puedes proyectar solo sobre territorios donde tienes muestras. Pero en estricto rigor, se ve mucho más televisión de lo que sale publicado en todos los informes, precisamente por esta restricción. Entonces, mirado desde el lado nuestro, hay una audiencia que en estricto rigor se está regalando, y que aquel que decide avisar no es capaz de medir, no es capaz de visualizar o mensurar
y por lo tanto no es parte de su decisión de inversión. Con este 40%, hay países que incluso hay menos, hay potencialmente, digamos, un universo mucho más alto que podría duplicar o triplicar esa audiencia dependiendo de cuánto es urbano y cuánto es rural. Entonces, nos gustaría que se midiera muy barato, por supuesto, toda la televisión, Elías. Ese es como el primer encargo. Que no sea, que no salga tan caro medir el universo completo. Entonces, a esta altura, tecnológicamente, uno podría encontrar soluciones mucho más baratas para medir el 100. Y entonces, poder ofrecerle a todos nuestros clientes y avisadores una medida real, porque en realidad la tele se ve mucho más de lo que se mide, mucho más, ¿ya? Y por lo tanto, ahí desde nuestro lado estamos perdiendo valor. Respecto de la medición de audiencia multiplataforma, yo hago un matiz. Cuando el consumo de la televisión es digital lineal y hay una tanda de por medio, bueno, tú mides el potencial de impacto, de alcance que tuvo esa tanda. Pero muchas veces ocurre que el contenido de la televisión en todo el otro universo de plataformas se fragmenta y no necesariamente va vinculado a un mensaje publicitario. Y por lo tanto, me importa menos medir cuánto me están viendo on demand en una plataforma X, si no va ese contenido on demand acompañado del mensaje publicitario. Entonces a mí la verdad no me interesa tanto medir cuánto me ven on demand, porque lo que yo vendo es impacto publicitario, ¿ya? Para mi ego me sirve saber cuánto se consumió un determinado contenido, pero lo que más me importa es poder garantizarle a mis clientes que ese contenido fue visto con un tal o cual spot. Entonces, ahí hay un punto que muchos dicen, no, quiero medir cross media, ya, pero es solo para medir el impacto de llegar a una audiencia masiva, pero no necesariamente el impacto publicitario, salvo, digamos, cuando tú tienes una señal lineal con la misma tanda emitida por stream. Muchas gracias, Patricio. Mira, yo ahora me voy a transformar un par de minutos en un panelista, porque este es el tema que maneja Xacta y que yo en particular llevo muchos años en mi vida dedicado a. A ver, y aquí respondiendo un poco a Leonías, a Fabián y a Lenka, hacer un estudio de fuente única para poder medir todos los medios, o sea, revistas, digital, televisión, etcétera, etcétera. Hay un conflicto de interés, yo te diría, mientras más queremos abarcar, menos precisión voy a tener en cada medio en particular. Entonces, por eso que han fracasado los estudios cross-media. Incluso, piensen en Nielsen, que tiene un panel de consumidores también, en una empresa pariente. Bueno, tenía, porque ahora todo lo compraron los fondos de inversión y se dividieron las empresas. Entonces, pero tenía empresas parientes que hacían las dos cosas y podrían haber hecho un panel y ensayaron eso por qué es lo que compra la gente que ve tal televisora. Bueno, todo eso ha ido fracasando porque entonces las personas del panel se transforman en ratones de laboratorio y por lo tanto no se comportan normalmente si saben que están siendo escrutinizados en todo momento. Y además se pierde precisión. Ahora, respecto al multiplataforma, sí, eso lo tienen Xacta y lo tienen todas las compañías, lo tiene Nielsen, lo tiene Kantar, que es medir qué plataforma, o sea, todo el visionado en televisión, respondiendo a lo que todos plantearon aquí, pero particularmente Patricio, sí, no todas las empresas de medición hoy día ofrecen, y nosotros también, por supuesto, ofrecen todo lo que ocurre en el hogar. Y también se han hecho estudios para hacer fuera del hogar, pero eso ya por ahora estamos ofreciendo dentro del hogar multiplataforma y todas las empresas de medición lo ofrecen. Segundo, yo creo que en cuanto
a la proyección al universo y aumentar la representatividad de la muestra, nosotros estamos tratando, empujando, porque la cosa, la costumbre es una cosa tremenda, muy difícil de romper. Nosotros queremos hacer muestras nacionales, especialmente en aquellos países donde hay señales nacionales que son dominantes, que es en muchos de los países. Yo te diría que la excepción sería Colombia, la excepción sería Ecuador y Brasil por el tamaño, digamos. ¿Ah? Y probablemente México, pero de ahí también hay cadenas nacionales, digamos, y son dos. ¿Ah? Entonces, yo creo que nosotros estamos empujando medir, o sea, tratar de medir a lo menos toda la población urbana, ¿ah? Que es cada vez es mayor en nuestros países. Hay algunas excepciones, en Guatemala hay todavía mucha ruralidad, digamos. Pero en Chile, incluso en Perú no hay tanta ruralidad, digamos, hay más que en Chile, pero cada vez la gente se agrupa más en las grandes ciudades o en las ciudades en general, digamos. En fin, mira, tenemos más tiempo, ¿no? Sí, Elías, permíteme trasladarle a los panelistas una serie de preguntas que han compartido Correcto. Ya, los me parece asistentes a muy través bien. del chat, ¿no? Cristian Faúndez nos pregunta qué opinan los expertos invitados respecto a los contenidos. En realidad, ya se ha comentado bastante sobre el tema de los contenidos, pero no sé si alguno quisiera ayudar un poco más sobre la pregunta que hace Cristian, sobre que de hecho ha cambiado sustantivamente el tipo de contenido, por lo menos en los últimos 30 años, apareciendo, por ejemplo, la farandulización, nos dice, ¿no? No sé si alguno de ustedes quisiera compartir. Dale, Fabián. Ah, perdón. Dale, Patricio, por favor. Sí. No, muy brevemente, la vocación de la televisión es generar comunidad y conversación. La vocación del consumo digital es la segmentación y la atomización de los consumos, salvo cuando las plataformas digitales vampirizan el contenido que genera la televisión abierta. Entonces, lo que hoy día nos va a dar sobrevivencia, lo digo desde mi zapatilla de televisión abierta, es contenido transplataforma generador de conversación. Porque lo que va a defender a la televisión finalmente es que la gente no vive atomizadamente desconectado de su comunidad y su barrio. Vive en un país, en una ciudad, interactuando sobre problemas locales de interacción local y comunitaria. Porque si nosotros imagináramos un mundo donde los miles de millones de personas en el mundo están conectados atomizadamente a una plataforma, no existiría comunidad. Y por lo tanto, entre más comunitario es el contenido, más fuerza tiene el impacto publicitario de aquellos contenidos que acompañan esa programación de televisión abierta. Entonces, creo que en ese sentido se va a dar una ecualización entre la gran segmentación del mundo digital y el gran alcance de los medios masivos como es la televisión. Excelente. Gracias, Patricio. Fabián, ¿querías aportar algo? Sí, que en muchas ocasiones a veces el contenido puede que no nos parezca de la mejor calidad. Y obviamente aquí hay una valoración muy subjetiva o incluso juicio ya de expertos que son encargados de hacer evaluaciones de contenidos. Pero muchas veces lo que más importa es lo que se habla alrededor de ese contenido, incluso las reacciones que generan ese contenido. Yo creo que, bueno, de pronto es un ejemplo ya un poquito viejo, pero se puede asociar a eventos actuales. No sé si recuerdan la última temporada de Juego de Tronos, a muchas personas le pareció que se hizo muy rápido, ¿no? Y que a lo mejor le falló a la calidad de las temporadas anteriores. Pero mucho más interesante que eso fue todas las reacciones que hubo alrededor e incluso unos episodios que produjo HBO para contar cómo fue hecha la temporada final, que incluso tuvieron mejor calidad de contenido para muchas personas que la misma temporada final. Entonces, puede que el contenido como valoración de calidad no sea el mejor,
pero como Patricio usó una frase que era como el que motiva esa conversación social y el que yo no me quede fuera de lo que está pasando en mi comunidad, de pronto a veces sube de valor por encima del contenido mismo. Para que vean un ejemplo muy concreto, métanse a ver en YouTube los videos de explicación y reacciones de los episodios de Casa de Dragones que también sucedió en HBO. El episodio duró 50 minutos, pero hay videos completos de explicación de 1 hora 20. De una persona hablando en el episodio y esa emisión de YouTube tiene cientos de miles de visitas. Entonces, muchas veces no necesariamente es el contenido por sí mismo el que tenga la trascendencia, sino precisamente el poder pertenecer a algo y no perderme del tema de conversación, así el contenido no haya sido el de la calidad más espectacular. Buenísimo, Fabi. A ver, en ese mismo orden de ideas hay otro comentario de uno de los asistentes. Mientras en el mundo se tengan eventos importantes como las noticias que surgen a nivel mundial, los eventos como la FIFA, MLB, NBA y otros, la televisión sigue estable. Es mi punto de vista, pues aunque un público joven opta por usar streaming, otro público confía en noticieros y su condición económica a veces seguirá consumiendo la televisión gratuita y la televisión paga de bajo costos. ¿Qué opinan? Lo deja abierto. No sé si alguno de ustedes quiere colaborar con la respuesta, por favor. Ahí si quieres, Fidel, yo coincido en que de hecho estos eventos multitudinarios, los mundiales y demás, contribuyen de hecho a engancharnos, a ver televisión, a buscar, ¿no? Los anunciantes a buscar esos espacios, porque sabemos que se va a disparar un pico de venta. O sea, hace poco nomás, hace unos años, cuando Perú estaba ya listo para ir al mundial, o sea, creo que ha sido el mayor pico así de consumo de televisión, y era porque todo el Perú estaba, ¿no? Todo el Perú estaba ahí buscando ser parte de, ¿no? Y luego obviamente se gatilló toda la conversación en redes sociales y ya todos sabemos el furor que fue. Pero esos eventos van a mover, o sea, esos eventos deportivos es parte del ADN del ser humano, o sea, está en la fibra, eso mueve gente, eso mueve masas, y lo tengamos en la televisión, o creo que también de alguna otra manera en otros medios, va a ser consumido y va a ser demandado por la gente. Pero no olvidemos también el rol local de la televisión, ¿no? O sea, el poder identificar lo que realmente mueve a ese país, a esa gente, a esa sociedad. Ya ha pasado, o sea, un éxito rotundo en un país, cuando lleva a otro país, probablemente no funciona, ¿no? Por más que haya tenido la fórmula maravillosa y todos los ingredientes de ser algo exportable, no funciona porque finalmente tu espectador no conectó. Entonces, creo que es una combinación de dos cosas, tanto la parte de los eventos mundiales, que eso no va a dejar de conectar, pero también no podemos dejar de ver qué es lo que conecta localmente, ¿no? Y sí, o sea, nos pasó hace poco con un experimento que hicimos con Cotex, donde apareció una chica que con el pantalón manchado por la regla en un programa de televisión. Entonces fue como que fue una cuestión de 30 segundos en televisión, ¿no? Algo normal que le puede pasar a cualquier chica, y el escándalo que hubo en redes sociales y toda la interacción que se generó a raíz de esos 30 segundos fue realmente increíble. Entonces empezamos ahí justamente a medir la temperatura de cómo estos estímulos o estos contenidos diferentes, cómo pueden gatillar en una conversación distinta. Era un poco lo que hablaba Patricio, ¿no? Y ahí eso nos permitía identificar insights para una próxima entrega de comunicación de la categoría. Muchas gracias. Correcto. Así es, gracias, Lenka. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Sí, Patricio. No, muy brevemente, no sé si ayer ustedes recibieron a través de redes sociales un gran aviso callejero que publicó A3 Media, donde decía a las plataformas: bienvenidos a la televisión. Sí, sí, correcto. No, porque bueno, van a vender publicidad, en fin. Yo creo que hoy día más que nunca, de verdad, estamos viviendo la convergencia. Por las plataformas vamos a ver televisión. La televisión va a tratar de estar en las plataformas.
Y lo que realmente, y ahí Lenka tú lo mencionabas, lo que realmente no va a cambiar nunca es el poder del contenido disponible por cualquier sistema. Va a ser muy difícil identificar qué es televisión y qué es streaming en 2 años más. ¿Ya? Entonces, hoy día, ante esta pregunta, si el gran evento deportivo es el territorio de la televisión, yo creo que no, que en realidad el gran evento deportivo puede estar en televisión o en un streaming, y lo que va a capturar mayor o menor audiencia no es la plataforma técnica a través de la cual se distribuye, simplemente el poder magnético que tiene un partido de fútbol o la final de un mundial. El engagement que este genere. Mira, Ahí, Fidel. es muy interesante lo que estás diciendo, Patricio, por lo siguiente. Yo tuve acceso también a una encuesta que hizo, pienso que es una organización que se llama Video Audit Bureau, que agrupa a los canales y a algunas agencias y de alguna manera yo diría que el concepto que hay para la gente, porque se hizo una encuesta y le preguntaban a la gente de distintas edades, ¿qué es televisión para usted? Y los mayores baby boomers que todavía quedamos, dijeron todo lo que aparece en el aparato de televisión, digamos, era 75%. Y en el otro extremo, pero también el 50% de la generación joven entre 18 y 25 años pensaba lo mismo, que todo lo que aparece en la televisión, o sea, la convergencia ya está en proceso, ya está en curso la convergencia. La gente, digamos, al final del día el contenido es lo que diferencia. La gente no sabe si esto, o sea, prende la televisión y si busca una película en streaming, en Netflix, es Netflix, digamos, o sea, pero es televisión, etcétera. Así es. Permíteme, Elías, ir cerrando un poco el evento de hoy. Primero, agradeciéndole nuevamente a los panelistas, ¿sí? A Leónidas, Fabián, Lenka y Patricio. La verdad que ha sido súper entretenido, colaborativo y realmente han compartido con nosotros una visión desde cada una de las perspectivas. El objetivo de este tipo de eventos es abrir un debate alrededor de estos temas que creo que nos preocupa a todos. Y déjenme cerrar con un pequeño aviso de nuestros auspiciadores, como siempre. Desde Exacta agradecemos su participación. Les comentamos que hoy ya estamos en República Dominicana, en Guatemala como fuente oficial de ratings, a partir del 1 de enero en Uruguay midiendo ratings también de televisión. Esa es hoy nuestra razón de ser. Sin embargo, esto nos alienta efectivamente a seguir midiendo otras plataformas y tenemos la tecnología para hacer eso, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros panelistas por haber participado en este segundo webinar de Exacta, ¿sí? Y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Lo mismo, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.